Y esta noche, para hablar del financiamiento de los partidos políticos en las próximas elecciones del 5 de junio, en el estudio nos acompaña el consejero electoral Ciro Murayama. Hola Ciro, ¿cómo estás? Bien, gracias, encantado de estar con ustedes. Hoy hay un montón de temas y quisiéramos hablar de uno que abordamos con Lorenzo Córdoba hace unos días, y era el tema de las campañas políticas y el dinero proveniente del narco. ¿Cómo afrontar, cómo tiene que afrontar el INE, si es que le corresponde al INE, o a la instancia a la que le toque hacerse cargo? Que las campañas se están nutriendo en muy buena medida de dinero ilícito, de dinero del narcotráfico. Pues yo te diría, hay problemas localizados, pero la evidencia es que también se nutren de dinero que tiene un origen lícito. Es decir, el tema del financiamiento de la política es un problema en todas las democracias, no es un asunto vernáculo mexicano ni de los últimos años. Es decir, si uno ve la historia política de los países, esta es una tensión. La política necesita de dinero, pero el dinero mal habido o el dinero de forma desproporcionada puede afectar pues el propio ejercicio democrático, que es un ejercicio entre ciudadanos iguales. Y cada vez necesita más dinero. Sí, cuando se vuelve más competida, los distintos actores están dispuestos a meter más dinero, aunque durante mucho tiempo lo que fue, digamos, el disparador del costo de las campañas consistió justamente en comprar espacios en radio y televisión. A partir de 2007 en México eso está prohibido constitucionalmente, aunque pues hay nuevas formas de gasto que tienen que ver ahora con todas las redes sociales, con internet, en fin, donde también pues hay empresas que se dedican a colocar tu mensaje y eso lo estás pagando. Es un gasto que en el pasado no existía y que en el mundo pues está convirtiéndose en una fuente muy importante de egresos. El tema es que la nota no la da el dinero bien habido y el dinero fiscalizado, sino el dinero que entra a las campañas de manera ilegal y que no es dinero asignado. Así es, y eso hay que atajarlo, es decir, no basta con que el 90% de los candidatos o de las campañas estén bien financiadas, hay que revisar todas. En México tenemos el sistema de fiscalización pues más exigente que hay en el mundo. Hay algunos otros países donde el hecho de no recibir dinero público, de irte por financiamiento privado, el caso de Estados Unidos, sí, hace que te escapes de la fiscalización sin que te revisen si ese dinero tuvo un origen legal o no necesariamente por parte de las autoridades electorales. Aquí en México, para decirlo así muy plásticamente, hay cero intimidad a candidatos y partidos en términos de dinero. Puedes revisar cada centavo que llega a sus campañas y tienen que justificar cada centavo que sale. Para eso tenemos pues distintos mecanismos. El problema suele ser el dinero en efectivo, el cash, que ese no deja huella en el sistema financiero, pero para eso tenemos también, pues por ejemplo, un seguimiento permanente de casas de campaña, de actos de campaña, monitoreos de espectaculares en campo, pues justamente para contrastar el dicho de los partidos y candidatos con evidencia que va recabando la autoridad. A ver, Ciro, para hablar de casos específicos, la semana pasada presentamos aquí un reportaje estupendo sobre sobre la campaña de la diputada Sánchez, ¿cómo se me va el nombre? La famosa novia de Lucero Sánchez, la novia del Chapo. En su distrito, bueno, arrasa, ¿no? Le gana una candidata fuerte del PRI, que es la favorita, y se supone que ella tenía 7,000 pesos para financiar su campaña, lo cual evidentemente no ocurrió, ¿no? Los números, bueno, no dan por ningún lado. Por ningún lado. Lo que pasa es que hay el dinero que le dan los partidos, te pueden dar nada, pero los candidatos pueden meter dinero a su campaña con ciertos topes y sin rebasar un límite que hay en todas las campañas. Entonces, si por ejemplo esta candidata gastó más que su rival, pero no rebasó el tope y acreditó que era dinero de su patrimonio, etcétera, etcétera, puede tener cierta legalidad, pero en efecto son escenarios que tienes que estar controlando permanentemente, tanto de candidatos de partido como de candidatos independientes. Ahora están de moda los candidatos independientes, sí, pero no necesariamente tienen conductas mejores que la de los políticos de partido. El problema no es si la mujer hizo una campaña con 7,000 pesos y con eso ganó una elección, cosa que yo dudo francamente mucho. El problema es, o el tema que yo me sentaría a discutir es, ¿de dónde proviene ese dinero? Así es muy claro
qué se vale y qué no. Por supuesto, todo debe ser dinero limpio y en México, a diferencia de lo que ocurre en otros países, toda aportación a una campaña debe ser conocida. Es decir, no puede haber aportantes anónimos. Por otro lado, no puedes recibir dinero de empresas mercantiles, ni del extranjero, así sea de mexicanos que iban fuera, tampoco de las iglesias, por supuesto tampoco de las administraciones públicas, ni de organismos internacionales. El único dinero público legítimo que puede recibir un partido, un candidato, es el que por ley le corresponde, pero no se vale que una presidencia municipal, desde una gubernatura o desde una Cámara de Diputados o senadores, desde un Congreso local incluso, se pueda mandar dinero ahí, de tal suerte que debe dejar rastro del origen de cada peso que gasta. ¿Tú no tienes, Ciro, una preocupación creciente por esta intención? Siempre ha habido intención de particulares de influir electoralmente mediante donaciones, ¿no? Pero tú, en el caso específico del narco, del crimen organizado, ¿no tienes una preocupación creciente? Yo tengo una preocupación no solo desde ese punto de vista, que es muy grave, sino creo que hay un discurso en general contra lo público, que cuestiona el financiamiento público. A la mayoría de la gente le molesta que haya dinero público en las campañas, pero la alternativa es que haya dinero privado. Y a veces no necesariamente tiene que ser dinero ilegal o dinero del narco para que la política quede capturada por los grupos de dinero, porque hay poderosos grupos empresariales, mediáticos, etcétera. Ocurre con mucha frecuencia en los Estados Unidos, que pueden hacerse del Congreso, de puestos de gobierno, y desde esas posiciones de poder, es decir, en el momento en el que los políticos les deben su cargo a los grandes grupos de poder económico, pagan los favores. Ahí está toda la desregulación del sector financiero que nos llevó a la crisis de 2008 y que aún no termina, en buena medida por el poder del sistema financiero sobre los políticos en Norteamérica. Antes de irnos, Ciro, porque se nos termina el tiempo, hay otro tema que hemos aquí hablado, del que hemos hablado con mucha frecuencia, y es el tema de las multas. Hay un presupuesto designado para cada uno de los partidos, pero hay partidos como el Partido Verde que destinan, en apariencia, muy buena parte de los recursos de sus campañas a pagar multas. Sí, se saltan los topes, ¿no? Se brincan los topes, se les multa. Ojalá. Mira, lo cierto es que hay multas multimillonarias, digamos, de cientos de millones de pesos, que han sido impuestas a los partidos. Lamentablemente, en materia de fiscalización, que es este tipo de multas, que es que gastan de más, que gastan en lo que no deben, que reparten dádivas, en fin, eso implica que haya ciertas multas en materia de fiscalización, no se cobran de inmediato, sino hasta que el tribunal lo confirma. Y del grueso de las multas que pusimos el año pasado por estos casos muy sonados, el tribunal aún no se ha pronunciado, por lo tanto el partido no ha empezado a pagar, y las que se cobran, esas van al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El otro día me encontré al director de CONACYT y me decía, pues nosotros estamos esperando que se confirmen las multas, porque tenemos proyectos de ciencia que se verían pues impulsados por estos recursos. A ver, Ciro, todas las formas de financiamiento, ¿no? Privadas, el crimen organizado, las vías legales, ¿no? Hay muchas formas de financiar una campaña, pero a lo que nosotros hemos llegado en nuestras discusiones es, sí está demostrado, vía los independientes, que se pueden hacer campañas mucho más baratas. En algunos casos sí, en otros no necesariamente. La campaña, por ejemplo, del candidato Bronco en Nuevo León no fue más barata necesariamente que la de sus adversarios, y fue una campaña pagada con recursos privados. El problema aquí es si dejamos que la política solo pueda ser financiada por grandes grupos de poder económico, y eso pues puede tener consecuencias negativas también sobre la propia competencia política, dejando pues que sea don dinero quien tenga la última palabra en términos de condiciones de la competencia. Muy bien, muchas gracias, Ciro. Te vamos a estar dando lata con más frecuencia. No es ninguna lata, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos aquí en un momento en Una tras Otra.